Ya todos. Espere. Bien. ¡Wow! ¿En qué momento? ¿Cómo se llama el Snyder, Ok. Listo. Vamos a comenzar la clase de hoy. Bien, en la clase de hoy vamos a ver el comando capas o layer en inglés. Está en la pestaña de inicio, grupo layer, que es este que está aquí. Ok, entonces aquí tenemos el layer, ¿sí o no? Nosotros cuando abrimos acá, ustedes ven aquí esta flechita, uno lo abre y por defecto AutoCAD siempre te pone una sola capa o dos capas. Una es la capa 0 y la otra es la capa Despoint. Entonces, si ustedes abren su AutoCAD y abren acá, les va a aparecer o una capa, esta capa 0, o dos capas, que es la capa 0 y la capa Despoint. 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 Lo recomendable es que uno no trabaje en estas capas por defecto, porque algunas están configuradas para no imprimirse. Entonces, si tú a veces trabajas en una capa como Despoint y haces todo tu trabajito, cuando vayas a imprimir no te sale nada, porque ella no se imprime. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bien. Entonces, lo indicado es que ustedes creen sus propias capas. Vale. ¿Cómo creamos las capas? Nos vamos aquí donde dice Layer, Properties o propiedades de capa. Le damos clic y nos aparece esta ventana. Nos aparece esta ventana que nos dice cuáles son las capas que tenemos ahora mismo. Profe, disculpe, ¿cómo se llama la ventana? Aquí donde dice Layer propiedades de capa, en Layer. inglés Layer Properties. ¿Ven ahí? Sí, señor. Vale, entonces Layer Properties, abrimos aquí y nos aparece esta ventanita que está. Bien. Listo. Ahí solamente me aparece una sola capa. Entonces nosotros podemos crear diferentes capas. Bien. Pero ¿para qué sirven las capas? Nosotros con las capas, si ustedes vieron, por ejemplo, cuando hicimos el ejercicio de ayer, el planito, saben que tenía varios colores. Azul. Entonces, esos colores identifican un elemento del plano. Entonces, nosotros podemos crear capas por cada elemento o agrupar elementos. Y le ponemos un color. Vale. Por ejemplo, yo aquí en la parte superior, aquí tenemos este que está aquí, que es nuevo. Le doy aquí y me aparece Layer 1. Él siempre me aparece Layer 1. Si le sigo dando, le doy. Si le doy otra vez, me sale Layer 2. Y si quiero seguir más, haciendo más y no quiero estar dándole clic aquí, también después que le doy ahí, ya le doy con la barra espaciadora. No me salió. Y entonces uno puede seguir haciendo más capas, perdón. Vamos a poner aquí capa, por ejemplo, muro. Voy a poner muro. O muros altos. Por ejemplo, muros altos. Y a este le voy a poner capa cotas. Hasta ahora hemos visto cotas. Cotas. Vamos a poner otra que sería líneas. texto, por ejemplo. Texto. Cotas, texto. Y vamos a poner una de muebles. Muebles. No, es coma, perdón. Con la coma puedo seguir colocando más. No era con barra espaciadora, sino con coma. Y vamos a colocar
Ya tenemos muebles, puertas y ventanas. Puertas y ventanas. Pues, si quieres, puedes colocar una de para puerta y otra para ventana. Si no, pones puertas y ventanas. Ventanas. Bien, listo. Ventanas. Listo, vamos a suponer que estas son nuestras capas, las que necesito para mi proyecto. Bien. Entonces, ¿cómo comenzamos a configurar? En esta parte donde dice plot, es plotear. O en este caso, nosotros es imprimir, ¿cierto? Entonces yo aquí le puedo decir a AutoCAD cuál quiero que imprima y cuál no. Por ejemplo, si yo le doy aquí a esta impresora y le digo que cotas no me la imprima, entonces con ese símbolo negativo ya él no me va a imprimir. Cuando yo mando imprimir, no me van a aparecer las cotas. La dead point aparece por defecto, aparece bloqueada, o sea que no se va a imprimir. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Si les aparece dead point, no trabajen en dead point. Trabajen en cero. Bueno, trabajen no en cero, trabajen en una capa que ustedes hayan creado. En la parte de acá, en la color, como su nombre le indica, nosotros le podemos colocar un color. Por ejemplo, le voy a colocar a cota, le voy a colocar todo, a texto, a ponerle cian, no sé. Ustedes mirarán allá una configuración. Puertas y ventanas, le voy a ponerle amarillo. Mueble, le voy a poner verde. Y muros altos la dejo en negro. Vale. Bien. En esta parte de acá, esta columna nos aparece continua. Ese es el tipo de línea que nosotros vamos a utilizar para esa capa. Entonces, si yo abro aquí, por ejemplo, miren que solamente me aparece una sola, que es la continua, esta línea continua. Pero si yo quiero, puedo cargar aquí donde dice load, cargo otro tipo de línea. Yo puedo decirle que sea una punteada. Y cuando vaya a utilizar esa capa, la utilizo en esta punteada. Miren que ahora aparece a cap ISO y no aparece continuo, que era la que estábamos usando. Bien. Vamos a dejarla en continuo. Ahora les explico qué es lo que pasa. En la parte de acá nosotros aparece nos sale todo por default, ya lo ven, default. ¿Eso qué es? Si yo lo abro, me aparecen los grosores de las líneas. Miren. Tenemos grosores desde 0, desde default, que es 0, hasta la 2.11 de grosor. Bien. ¿Por qué es importante los grosores de línea? Nosotros cuando estamos haciendo un plano arquitectónico, lo que estamos haciendo es un corte de una edificación. ¿Qué es un corte? Es como su nombre lo indica, es como si nosotros estuviéramos haciendo este ambiente de formación y estuviera pasando una línea imaginaria en una altura determinada. Esa altura determinada está más o menos entre 1,60 y 1,80. No llega a los 2 metros, 1,60 y 2,80. Es como si pasaras una línea, por ejemplo, a 1,70. Pasaras por aquí una línea y separaras la edificación de la parte superior y la parte de abajo. Entonces nosotros lo que hacemos siempre en un plano arquitectónico, lo que estamos haciendo es un corte, más o menos a esa altura. ¿Por qué más o menos a esa altura? Porque si ese corte pasara más arriba de 2 metros, no se vieran ni las puertas ni las ventanas. Porque casi siempre las puertas son de 2 metros. Entonces, si ese corte está superior a 2 metros, no se ve. Entonces, para que se vea cómo se ve, puertas y ventanas, más o menos tiene que estar 1,60 y 1,80, ¿vale? Ahora, esta línea continua, miren que yo puse aquí una línea discontinua. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos haciendo este ambiente, nosotros estuviéramos pasando una línea imaginaria a 1,70, por ejemplo. Piénsenlo bien, 1,70. De ahí para abajo todo se ve. Pero ¿qué pasa con eso?
¿Qué pasa con ese aire? ¿Qué pasa con el router de internet? ¿Qué pasa? No se vería, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno quiere colocar algo, pero está por encima de la línea de corte, lo pone con línea discontinua, para que sepa la persona que ahí hay algo importante. O ahí está el aire, o le puedes poner aire acondicionado y le pones la línea discontinua, ¿vale? Ok. Entonces, para eso son las líneas discontinuas, para decir que hay algo importante arriba de la línea de corte. Entonces, por eso es importante esta línea. Ahora, ¿por qué los grosores de línea? Porque hay unos que son más gruesos y los otros son más delgados. Porque nosotros estamos haciendo un corte a 1,70 y todo lo que está pegado o que está pasando el corte, en este caso serían muros y eso, tiene que ir más grueso que algo que está, por ejemplo, una mesa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque está más lejos de la distancia del corte. Entre más lejos, el grosor. el grosor es menor. Exacto. Entonces, por eso también utilizamos los grosores de la intensidad de las líneas, para saber qué es lo que está más cerca del corte y qué está más lejos. Igual cuando estemos haciendo, este es un corte, nosotros cuando hacemos plano estamos haciendo un corte, ¿sí? Pero ahorita, más después de estas clases, vamos a ver la clase de cortes, que son transversales y longitudinales. Ahí toma más sentido los grosores de línea, porque ahí sí tienes que diferenciar cuál está más cerca y cuál está más lejos. ¿Vale? Lo que, por ejemplo, las cotas en la vida real no existen, ¿sí? Eso es una medida que se pone solamente en los planos. Entonces, en las cotas nosotros podemos colocar un grosor de línea bastante delgadito o en default 0, para que salga lo más delgado posible, porque no es algo que exista en la vida real. ¿Va para esa? ¿Todos claros hasta aquí? Sí, señor. Bien, bueno. Ya después que tú configuras esta parte de acá, vamos a cerrar aquí. Ya nos aparecen aquí. Si yo abro aquí, me aparecen todas las cotas que yo tengo en mi proyecto. Por ejemplo, si esta línea es una cota, yo lo que hago es, primero, si yo quiero, coloco la línea de cota, o la capa cota, y todo lo que haga ahora, todo va a aparecer en rojo, porque es la capa cota, ¿vale? Pero si vamos a suponer que tú trabajaste todo en 0 y se te olvidó colocar en cada una de las capas, entonces lo que hace es que solamente seleccionas el elemento, te vas a la capa y le das clic en la capa cota. Vamos a seleccionar este, por ejemplo, y le doy muebles, este, y le doy muros, y este de acá, y le doy puertas y ventanas. Bueno, miren, ¿cuál fue la que nosotros utilizamos para trabajar cota? ¿Sí? Cota es la que está ahora mismo activa. Si yo me voy aquí a layer, a propiedades de layer, miren que me aparece el chulito verde. En el que está activa. ¿Qué quiere decir? El que está activado o el que está ahora mismo si yo quiero, le doy doble clic y ya lo cambio a otra capa. Bien. Por ejemplo, vamos a ver los grosores. Ya le dijimos, por ejemplo, este lo voy a dejar en 0, por ejemplo. El cotas. El mueble, que es un poquito más arriba, lo voy a poner, por ejemplo, 0.15. Muros altos, como este sí está pegado al corte, vamos a suponerle que le vamos a poner 1.50. Estoy haciendo una prueba para que vean. 1.50. Puerta y ventana, le voy a poner un poquito más, de 1.50, le voy a poner 1.40. Y el texto, que tampoco existe en la vida real, lo puedo dejar también en 0. Y aquí tengo mi grosor definido de nuestras capas, ¿sí o no? Bien.
Miren que aquí tengo las capas. ¿Ustedes ven alguna diferencia ahora mismo? No. No se ven, todas se ven igual. Cuando ustedes impriman, es que se ve el grosor. Si ustedes lo quieren ver ahora mismo, hay una ayuda que se llama, es esta aquí que se llama Show. grosor de línea, creo que. Si yo lo activo, miren ahora la diferencia. Ya la ven. Entonces tú puedes revisar tu plano antes de mandarlo a imprimir, revisando cuáles son, que estén todos en su capa. Bueno, se me estaba pasando algo importante. Cuando ustedes estén revisando un plano también, ustedes se ayudan de las capas. ¿Cómo? Miren este foquito que ven aquí, ya lo ven. Por ejemplo, voy a seleccionar muros altos. Muros altos. Ya la tengo con el chulito puesto, ¿sí o no? Y las demás las apago para revisar si los muros altos están bien puestos o están en la capa que es. Entonces yo apago todas y solamente veo los muros altos. ¿Vale? Entonces también te sirve para revisar los proyectos. Si tú ves que de pronto apagaste cotas y se te apagaron las cotas y algo más de las cotas, es porque metiste eso algo más dentro de la capa cota. Entonces también puedes ir revisando capa por capa para que todo esté como necesitas. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bien. Van a ser las 3 de la tarde. Yo les traía un pequeño ejercicio de un plano completo, pero no sé si demos para ello. Pero no sé si nos dé Profesor, tiempo. mira, Bueno, estamos voy casi, empezando. mira, profe, nada más